Bueno, Cristina, no sé cómo vamos a hacer esto. Perdona. Hay poca luz y no sé qué. La luz, él la prendió de allá. La de allá no la tengo. Bueno. Es que tarda en la otra. Ahí. Ya está, déjala que se vaya. Sí, pero se van a ver. Ana, tú decías algo. Sí. Decía lo pequeño que nos parece a nosotros, lo pequeño que nos parece un... Bueno, creo que todo el mundo me oye, pero... Quería decir que lo importante que es una cosa que a los demás nos parece muy pequeña, ¿no? O sea, a nosotros una bicicleta nos parece algo muy pequeño y Cristina lo ha llamado como una historia pequeña, pero es una historia de supervivencia. No, la historia no quise decir que el argumento es mínimo. Sí. Exactamente, porque ¿qué significa una cosa tan pequeña? Claro, pero fíjate que la bicicleta es omnipresente. Claro. Las bicicletas están por todos lados desde el primer momento, además, porque en esa Italia empobrecida era el medio de transporte o en esos autobuses que la gente iba toda colgada, es el símbolo de la bicicleta. Sí. A mí me ha impactado muchísimo la apertura de la película cuando las sábanas. Es terrible. Eso es una escena terrible. Las sábanas, cuando ella quita las sábanas y las vende. Bueno, y la cantidad de sábanas. La idea de la magnitud de la pobreza. Claro, es que la cantidad enorme de sábanas y la cantidad enorme de bicicletas también. Sí. De gente que empeña ya lo último que tiene, lo ya... Es terrible. Sí, y había muchas, o sea, cuando el señor pone en la estantería las sábanas, te das cuenta de la cantidad de miseria y de tragedia y de familias pasando lo fatal que hay en ese momento, ¿no? Y los niños en la calle, no sé si hay ¿Qué querrá y el niño indicar trabajando? El niño trabajaba con su uniforme. Trabajaba en una estación de servicio, ¿no? Sí, el niño con lo que estaba en una cel. Claro, y era seguramente que era lo único que mantenía a la familia. El niño El de 7 director años pone un trabajando. conjunto de sacerdotes hablando en alemán. Sí. Seminaristas. Seminaristas. ¿Qué habrá querido decir el director, ¿no? Poniendo esos seminaristas bien vestidos, bien comidos, bien claro. Paseando en Roma. Ajenos a la Pero tragedia. lo lindo de esa escena es que la lluvia tiene exactamente el sonido de las palabras que están en alemán diciendo los seminaristas. En el momento en que ellos se van, también la lluvia pasa. Pero ese contraste. Y también eso que dice, pero llueve para todo el mundo. Llueve para todo el mundo. Y está el tema del fútbol, que el fútbol sigue en pie en todas las poblaciones amantes del fútbol, ¿no? La gente yendo a ver el fútbol, aunque no coman, pero es importante ir al fútbol. Yo no creo que era Roma, ¿Perdona? ¿Qué? Yo no creo que era Roma. Hay No. un autobús que pasa y dice Forza Modena. Sí, pero el equipo de el club. El No, club. Era Roma del Río Tíber, Sí, claro. y era un partido de la Roma con el Con el Módena. Sí. Ese es. No, pero es Roma. ¿Sí? Sí, es muy Roma la película. Roma. Y de hecho fue filmada en Roma. Sí. Lo que pasa es que además la película, ahora nosotros vamos a Roma, vemos todo ese glamour de Roma, de ciertos Que no lugares, vemos etcétera. ninguno de esos paisajes Esa ahora. película es la Roma del año 48, cuando fue filmada. Ya. Menos mal que no vemos eso. Fue filmado. Claro. Y aquí, Kitty, ¿qué te pareció? Pues la solidaridad y la moralidad de la gente en Roma. ¿La moralidad o amoralidad? Sí. Claro, la bicicleta es un símbolo de
de todo eso que es avanzamiento, progreso. Pero ¿no sientes que había falta de solidaridad? Ya, en mi alguna- opinión, había tanta falta de Pero había las dos, porque fijaros en esos que lo llevaron al mercadillo por la mañana a ver bicicletas. O sea que sí, lo que pasa es que todo es como pasional, es muy italiano, ¿no? Como la gente habla mucho, habla a gritos, mezclando conversaciones y como si, por ejemplo, deciden que uno es el malo, salen todos a por él, aunque a lo mejor no sepan, ¿no? Es que la policía no tiene carácter de maldad. No, Porque si no se lo hubiese llevado en 2 oportunidades, actúa bien la policía. O sea, con un poco sí, pero tampoco hace nada. En una escucha, en la otra no se lo lleva. Mira, cuando él va a hacer la denuncia Sí. a la policía, ahí hay una indiferencia total, no le importa nada. El segundo policía, El segundo policía sí. no molesta, pero la burocracia, ahí me parece que hay todo. Era un poco medio en ese momento, no sé, a mí tuve la sensación de un sálvese quien pueda. Sí, yo creo que es una película de soledad. De soledad, Cómo- esa es la palabra. Cómo una persona se encuentra totalmente sola con todos los poderes que son la iglesia, la policía, pero no el fútbol, que son religiones, pero no sirven para nada. O sea, uno se tiene que sacar las castañas, uno está solo frente a toda esa circunstancia, porque bueno, él tenía una mujer y un hijo y es la familia, porque fuera de la familia no hay nada, hay 4 amigos, ¿no? Y bueno, y es Italia, y el carácter italiano es un carácter histriónico, todo es teatro, el restaurante, la música, la de escena- todo es un teatro, todas las escenas son teatreras, es como es Italia. Muy cruel la escena Hay que del ver. restaurante, justamente. Es muy cruel Es para muy el cruel niño. porque está Sí, pero el estúpido del niño bien, y mirando para atrás, Mirando, mirando claro, otra cosa, claro. y el Usando pobrecito cubierto que no de- sabe Pero cortar. seguro que este niño pobre Sí. luego será muchísimo más listo Sí, cuando sí, sea sí, mayor no, que el no. otro niño atontado. Sí, sí. Que no sabe manejar un cuchillo y el niño lo intenta, ¿no? Y Eso no es puede mo- manejar, ¿sabes? Esos momentos Sin de, embargo, El padre sí. El padre El padre sí, lo usa pero como una machata. el padre, El padre- a mí me extrañaba a mí esa también, escena, a mí pero me enseña. como el padre no enseña al niño a coger No, un no cuchillo. enseña a comer. No, El niño era pobrecito y estirando el queso. Sí, Ya. es terrible. fue porque a lo mejor el padre no se había educado en esos momentos de carestías tan malas que había en Europa y sobre todo en los países mediterráneos. Estaba ocurriendo en Italia y eso estaba ocurriendo a la par también en España. Mi padre me contaba de que sus padres le decían que no se salieran, que no hicieran ostentación de lo que comían, porque había gente muy pobre, ¿no? Y él tenía un amigo y siempre nos lo decía, dice, mira dónde ha llegado este, y cogía las mondas de las naranjas del restaurante de la familia de mis padres. Y había un niño que de una familia que era así como ese niño tan repelente que le hacía ascos y es al otro, ¿no? Y dice mi padre que todos los días el niño se cogía una rebanada de pan con manteca y azúcar, que eso era guau, y se ponía en el escalón de su casa a comérselo y los demás niños se ponían a mirarlo. Y eso es terrible. Y en una ocasión un niño le robó la rebanada, porque claro, Es que es una provocación. claro, pero eso ha ocurrido aquí, ¿eh? Y eso ocurre, todas o sea, partes. Fíjate, en Australia. Muchos sitios. hoy todavía hay muchas mujeres que antes, bueno, de ir a la compra van a sacarse sangre porque la pagan muy bien, ¿eh? Claro. O sea, estamos en el siglo Ahora, XXI. En España no, porque en España no se paga la sangre. Bueno, ha habido épocas Sí, bueno, Para venderla. para venderla. en otros países sí. O sea, Sí, hay gente que sería- vende un riñón. Lo que pasa es que aquí vemos, la India, pero igual 2 calles más allá hay, no sé, Claro.
Claro. que eso de hacer Sí. caridades en países A mí la lejanos. verdad es que el realismo italiano, se llama realismo italiano, el neorrealismo italiano me deja sin fuerzas. ¿Con qué sentimiento terminaste de ver la película? Yo cada vez que veo una película Pero en especial en esta. en especial yo me siento frustrada, impotente, triste, tristísima y no sé, ya te digo, me quedo sin fuerzas y no sé si es justo o si está bien que yo me someta a este tipo de tortura. No quiero decir que hay muchos cines y realmente sí está bien que veamos la realidad y que sintamos y que nos sintamos vivas y que sí, que por ese lado sí. Pero el sufrimiento que algunas veces sentimos con el cine, si estamos muy empáticos y el cine es de este género así, es que yo ahora mismo me voy para casa. Yo te entiendo, porque la película creo que la película deja pero es la realidad. deja con mucha la película creo que deja a mí por lo menos con mucha Congoja. pero al mismo tiempo mientras la veo, la he visto ya no sé cuántas veces, sigo admirando la actuación, Claro, sigo mirando claro, la exactamente. fotografía, Sí. que la fotografía no hemos hablado, pero es preciosa, hay planos, Música. la música que es preciosa, la fotografía, Efectos. todo hace un conjunto de una película que a mí me parece que sigue siendo actual, porque yo querría saber qué va a pasar en Ucrania. Claro, es que es una película de efectos. Claro, pero ¿qué va a pasar, Efectista. qué va a pasar, por ejemplo, en Ucrania, o qué está pasando en Ucrania? Porque nosotros en realidad vemos poquitísimo de lo que pasa en este momento de guerra en Ucrania, o lo que está pasando en Somalia o en algún otro lado con grandes conflictos y niños en esta situación. Y peor todavía, porque este niño por lo menos está vestido, ¿no? Este niño tiene ropa, pero... Y cuando muy cerca de ahí, que están muriéndose de hambre, de frío y de todo, se pagó un mundial para que se jugara en determinado lugar, y el lujo y la cantidad de muertos que trajo la construcción de esas canchas fue terrible, es una injusticia, o sea, lo vemos en la película, lo vemos ahora. Por eso digo que la película para mí es realmente actual. Sí. Y cuando veo lo que, bueno, en este momento todos tenemos la guerra de Ucrania presente. África. Y entonces también cuando veo circular por aquí unos coches, el otro día un Bentley, que veo la licencia y son de Ucrania. Sí. Y entonces digo, ¿no? Claro, que era un poco como acá en esta peli, el niño rico, el niño pobre, claro. O la gente, los voluntarios, el abogado afeitando, etcétera. Yo creo que más que nada para quedar tranquilos con su conciencia, que estaba muy bien. A lo mejor soy muy cruel en juzgarlo, pero estas señoras que en realidad lo que querían era, es cierto que los bañaban, los afeitaban, etcétera. Pero no sabemos si realmente por un sentimiento genuino, por lo que sea, Cristina, por ejemplo aquí en Marbella ahora vamos a hacer el bazar solidario, sí. Y bueno, cada uno el sentimiento como lo que sea, pero en realidad el efecto es que más del 70% de lo que se da en Cáritas se gana con el bazar, ¿eh? Así que a ver, uno hace lo que puede. Claro, yo respeto mucho Cáritas, ¿eh? Sí, pero también en nuestra época podemos ver también, ¿puede oír? Sí. En nuestra época podemos ver situaciones un poco idénticas. Por ejemplo, una persona que pierde su empleo, sí. se cae y nunca puede encontrar una solución. Y vemos las personas que tenían un empleo muy bueno y después están en la calle. Es lo que he sentido en esta película, que cuando algo va mal es muy difícil de hacer lo que tenemos que hacer, porque tenemos una idea fija que hay que recuperar la bicicleta, que es solo esta solución. Pasa la película, es que no había golpea la sí. cara, la película Porque golpea. no puede ver la situación
grandemente, pero la ve en su pequeño ángulo, ¿sabes? Y así se va peor y peor. Es lo que he sentido. Sí, se entra como en una especie de Sí. círculo vicioso Sí, en el que es difícil salir, o sea... Y eso es lo que hace, No tienes bicicleta, no puedes ir al trabajo, no puedes Claro, tener pero- trabajo, no puedes comprar una bicicleta o no... Y así, y ahora No progreso, no progreso. Claro, ¿Qué decían? claro, ¿Qué claro. decían María? Desesperanza, Sí. no moralidad. Es que la bicicleta era una de los símbolos de Marinetti, ¿no? Del futurismo, verdad que sí, que es muy interesante ese ángulo porque me lo parece. Porque es lo que decía ella, la bicicleta es un símbolo del progreso y ya Marinetti en aquel movimiento que hizo futurista ensalzaba lo que era pues, los engranajes de la bicicleta, que muchas obras de arte se plasmaron. La bicicleta, sí, el símbolo, tienes Sí, razón. sí, sí. Y Begoña, que está ahí tan calladita, ¿te gustó o no? Ya visité casi todo. No, venga, lo que más me impresiona ha sido lo que ha dicho Blanca, que lo de las sábanas. Pero bueno, es reflejo de una época. El Bilbao era igual en los años, o sea, cuando yo tenía 7, 8 años, es un poco parecido. Lo que pasa es que no hemos vivido ese extremo pero sí lo he conocido. La señora que se cuidaba a mí de pequeña, yo iba a su casa y los nietos estaban colgados detrás de la puerta. Y en una habitación dormían todos los niños en una cama. Y eso lo he visto yo, o sea, era después de la guerra, pues, en esa época. Pero lo peor es que es muy actual, como Cristina ha dicho. Claro. Todo, está pasando todo el tiempo. Bueno, sí que pasa. Claro. Ya, desesperanza, pobreza, no moralidad. ¿No nos da un poco de miedo que nos pase a nosotros? Ese proceso cuesta abajo. Bueno, lo que tú es que hablabas. hay muchos suicidios, los suicidios están aumentando, hay cientos de suicidios cada día, porque es que la desesperanza está ahí, ¿no? Entonces ahora igual no es la sábana, pero es gente que no quiere, para vivir peor, es que no quiere vivir. O sea, si no tienes, no sé, ahora son otras necesidades. Lo que dijo ella lo tengo que recordar porque lo dice Javier Marías. ¿Sí? Exactamente, Javier Marías. en Todas las almas. ¿Ah, sí? Lo dice exactamente eso. No, lo dijo ella. Cuando un hombre pierde su trabajo, lo echan de su trabajo, claro. viene la debacle, la caída. Total. Y él lo explica en todo el proceso de compañeros de él que fueron grandes profesores de Oxford y por ciertas cosas en la bebida, con la mujer y qué sé yo, va perdiendo, cayendo y termina o matándose o termina tomándole una enfermedad muy seria o No, pero en todas las armas. No, ella dice perdiendo el trabajo. Claro, Ella se estaba perdiendo el trabajo. ese es un motivo, Pero no se te cae de perdiendo las trabajo, sábanas, perdiendo un trabajo, por bueno. ejemplo, un gran escritor que pierde su trabajo por X causa. Entonces, ¿qué sigue? La bebida, no había drogas en ese momento, lo más fácil era el alcohol, y bueno, el suicidio es otra posibilidad, y todo lo que dijeron acá, que hay cantidad de suicidios diariamente, ¿verdad? ¿Están diciendo? Sí, pero lo de Javier Marías en Todas las almas eran profesores de Oxford que habían trabajado como espías. No, uno solo trabajó como Uno espía. trabajó como En la espía, que es el que se NX, claro, suicida, pero que es el ese que no se... es justamente uno. Sí, es justamente uno, pero entonces es la falta de reconocimiento Sí. del gobierno hace que la gente caiga en una depresión, porque claro, se han esforzado muchísimo, han corrido grandes peligros, han estado aquí y luego se han encontrado que no han sido reconocidos en absoluto. Y Ese esa cambio muy eso, poco de alcohol, pero hay varios casos ahí. Yo no anoté la cantidad de casos que terminan en lo más bajo, en lo más bajo, hondo. claro. bueno, Sí, en la película, la vergüenza de A ver, no te a ver, ¿qué lo decías? la película se ve la vergüenza de él cuando va a buscarlo
hijo que está trabajando, que está con su trabajo, cumpliendo su trabajo, y le miente que le habían robado que no le habían robado, que se había roto la bicicleta, para no decirle que perdía su trabajo. Es horrible decirle que le robaron la bicicleta y ya se quedaron sin nada. Claro. No, pero también porque una cosa, cuando te roban, también se te queda una sensación de tonto. Sí, impotencia. Y él no quería que su hijo viera pues lo tonto y lo desgraciado que era. Y la humillación. La humillación. Si hubiese hecho esto, si lo hubiese cuidado más, te echa toda la culpa. Él se echa toda la culpa por la mujer también. Y luego cuando le pega, Claro. a mí una vez no sé, creo que lo leí, que cuando un padre, no un padre maltratador, que sea una mala persona, sino cuando un padre normal le da un cachete a un hijo, es solo su propio fracaso. Claro, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve, Eso pero de es todas fantástico. formas se ve muy bien apoyo. si las relaciones paternofiliales en esa época, que no eran precisamente, eran duras, eran como la vida misma. O sea, el niño le da una carta, el niño se cae y el padre ni se vuelve. O sea, era una... ¿Y cómo trataban a los niños? El señor que le Sí, pega la claro. patada al Y guisado. luego, claro, Sí lo quiere al niño. le quiere al niño, pero él no es un padre que tenga, no es como ahora, que los niños se van a caer y les ponen algo donde se los Pero ahora estamos se ve, nos estamos pasando, Un entonces se montón. ve aquella relación que era, el niño era muy inteligente, pero el padre no se da cuenta de lo No se inteligente da cuenta que se cayó. que se cayó. Eso, O sea, es una falta de sensibilidad que está como o sea, era más importante la vida del niño que el niño. Claro. A ver, Begoña y Maite, a ver, respondo de la relación padre-hijo. Yo distingo dos momentos. El momento de la primera parte de la película es muy entrañable. Se le ve con qué ilusión le lleva al niño en la bicicleta. Es un niño pequeñísimo y va a trabajar en una gasolinera, no va a la escuela. La cultura del trabajo. La cultura del trabajo. Pero, ¿por qué el padre le pega? Porque lo que tú has dicho, o sea, pero ha cambiado su vida. Está sin la bicicleta, le han robado lo que para él es todo. Y entonces ya el niño pasa a segundo plano. El niño ya no es pero sí le quiere al principio. Y todos cuando vivimos con un estrés, de una angustia, de un tema gordísimo, nos cambia. No digo que no le quiera, pero que las relaciones eran muy diferentes. Pero porque antes a los niños se les trataba así. Ahora los niños están... A ver, Marite quería decir algo, ya no ves. A ver, Marite. Pero indudablemente sin mucha convicción, porque no, la primera vez que yo quería decir es que la razón por la cual, en mi opinión, la película es atemporal y universal es porque es un problema existencial. O sea, no es una bicicleta, no es una posguerra, no es pobreza, es una angustia existencial profundísima. Entonces, por eso yo te quería contradecir de que no es que él deja que el niño cae y porque lo que está atrás es de la bicicleta, no. Él lo que está es en su angustia Obsesionado. Obsesionado por esa angustia y de ahí no puede salir. Y es indudable que el final es el final que tiene que tener esa película. Y claro, es silencioso, como es el final italiano, ¿no? Porque no hay salida. O sea, él está con esa angustia, con esa... No hay esperanza. No hay esperanza, es un callejón. Él está en un callejón sin salida que él ve. Por eso ni se le ocurre que, bueno, además de la bicicleta, pues podría buscar otra cosa, ¿no? No. Él desde el principio sabe, esa es su existencia y esto es. Y si no la encuentra, lo que dice la divina, si no la encuentra nunca encuentra. Me encantó la divina, no tocaba la plata. No tocaba el dinero. La divina no tenía nada que ver con el dinero. Las hijas No hay detalle que no haya pensado que tiene una gasolina. De la mano al padre significa para el padre mucho. ¿Cómo, perdona, no te oí? En el final, el niño dándole la mano al padre, o sea, el apoyo que el padre con todas sus lágrimas siente, o sea, es lo único que tiene. Lo que pasa es que lo arruina en las palabras que escuchamos. Bueno, pero eso es Pero hay que quedémonos en la palabra de los encinados. Sin esas palabras y Sí.
que es lo único que tiene, aunque sabe que se van a morir de hambre. Bueno, pero es lo único pero que hay un poco de esperanza. Sí, hay ese un poco, apretón de sí, mano sí. no te deja con la sequedad de garganta de toda la película. También con el hombre que dice, déjenle ir, no tiene que Sí, ser. claro, Es un gesto muy bonito. Esta vez Al final, No, cuando roba la bicicleta y le quieren a quien le han robado la Le quieren bicicleta, llevar, que no, no quieren lo quieren llevar a la llevar a la comisaría y comisaría, eso déjenle ir, no te también importa. te da otra posibilidad. Y eso no es nada Claro. añadido, ¿verdad? Eso es Claro. la película. Porque es tan dura que alguna posibilidad a favor tiene que tener. para No, que- pero es que en este caso es el sistema de en este caso, el sentimiento de compasión de ese hombre. El mismo policía que No, sí, sí, La madre del chico, decía, denle mucho, o sea, el chico que roba la bicicleta está en las mismas circunstancias, está sin empleo y roba la bicicleta. Tal cual. Bueno, chicas, ¡Bravo! muchas gracias. Muchas gracias